Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Es un privilegio siempre encontrarnos para compartir la palabra de Dios. Y esta semana, cuando pensaba en lo que compartiría con vosotros, en esta semana que ha sido una semana muy especial, Semana Santa, acabamos de dejar atrás la Semana Santa, yo pensaba que dejamos atrás unos días, pero no debemos dejar atrás la reflexión profunda, la reflexión sincera en nuestros corazones de todo lo que hemos estado recordando estos días. Y cuando pensaba en ello, pensaba que la palabra de Dios, la Biblia, nos habla en repetidas ocasiones de la paciencia necesaria a todos los hijos de Dios. Nos insta, nos exhorta a experimentar paciencia. Y nosotros como mediterráneos que somos, porque da igual donde estés, da igual incluso si estás en España como si estás en Portugal, en Grecia o en Italia, no me importa. Cuando escuchamos la palabra paciencia en nuestras respectivas lenguas, cuando escuchamos paciencia, automáticamente la asociamos con resignación. Automáticamente pensamos en frases como, aquí en Cataluña decimos que hi farem, que le haremos. O cuando te preguntan cómo vas, decimos anem fent, que es vamos haciendo. Y expresiones por el estilo que en realidad no nos hablan de paciencia, de auténtica paciencia, sino que nos hablan de resignación, de fatalismo, de una tristeza profunda, de conformismo, de una realidad que nos supera, bueno, lo podríamos definir de muchas maneras. Pero desde luego, eso no es la paciencia bíblica. La paciencia bíblica es un saber en medio de las circunstancias, incluso en medio de la adversidad, saber soportar con fuerza, saber soportar con ánimo, saber soportar con espíritu combativo, porque en realidad la paciencia se alimenta de la esperanza. Cuando no hay esperanza, no puede haber paciencia bíblica, sino que se cae en el fatalismo, se cae en la resignación. Te lo digo de otra manera. La esperanza es el alimento de la paciencia. La esperanza es el alimento de la paciencia. La esperanza es la gasolina del motor que da fuerzas a la auténtica paciencia, ese saber aguantar con fuerza, vamos a decirlo de otra manera, aguantar con entereza, con una cierta, ahora está muy de moda decir, resiliencia. Ahora bien, esperanza viene de esperar. ¿Qué estamos esperando? O mejor, ¿a quién estamos esperando? Pues mirad, como cristianos estamos esperando a Cristo. Y fíjate que enfatizo la preposición a Cristo. Son muy importantes las preposiciones. Estamos esperando a Cristo, quiere decir que estamos esperando, y de corazón lo digo, y yo estoy convencido de que si tú eres creyente también, con ganas, la segunda venida del Señor. Que el Señor venga de una manera y de una manera definitiva establezca ya de forma absoluta su reino en este mundo. Estamos esperando a Cristo, por eso podemos tener esperanza, porque estamos esperando algo. Pero fíjate, no solamente esperamos a Cristo en su segunda venida, sino que esperamos en Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el Señor no ha venido antes, tú y yo moriremos. Pero a pesar de todo, podemos tener esperanza porque en Cristo tenemos resurrección. En Cristo, dentro de Cristo, protegidos con Cristo y identificados en Cristo, sabemos que aunque muramos, tendremos resurrección y que igualmente en su segunda venida, sea que vivamos o sea que muramos, estaremos presentes y le podremos ver. Fíjate la importancia de lo que estamos diciendo, porque es esta esperanza la que nos va a permitir vivir con sabiduría en nuestras circunstancias actuales, sean las que sean, y también en las futuras. Es por eso que una vez pasada esta Semana Santa, una vez estamos reflexionando en todo lo que hemos
vivido en esta Semana Santa. Quiero compartir con vosotros un par de versículos que se encuentran en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículos 25 y 26. Fijaos, estos versículos se circunscriben a una escena de entierro, a una escena, mejor dicho, de muerte. El Señor Jesús está frente a la tumba de su amigo Lázaro y la hermana de Lázaro, Marta, acaba de acusar al Señor Jesús. Nos podríamos atrever a decir que ha atacado al Señor Jesús en alguna medida. El dolor genera a veces reacciones en nosotros que no son las más adecuadas, ¿verdad? Pero Marta le ha dicho al Señor Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Si hubieras estado aquí, no estaríamos llorando como estamos llorando, porque mi hermano Lázaro no habría muerto. ¿Por qué no has estado aquí, Señor? ¿Por qué no? Bueno, en realidad es una buena pregunta. Ante el dolor de la muerte, ante el dolor de la marcha de nuestros seres queridos, es una pregunta apropiada, es una pregunta por lo menos muy humana. ¿Por qué de todo lo que estamos viviendo? El Señor no tiene una respuesta, tiene la respuesta. Le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Lo crees de verdad? Y el Señor Jesús me lo pregunta a mí. Cada día, ¿lo crees de verdad? ¿Lo afirmas en tu corazón? ¿Lo vives en forma práctica? Y te lo pregunta a ti hoy también. ¿Lo crees tú allá donde te encuentras? Sin importar tu raza, sin importar tu lengua, sin importar tu nacionalidad. ¿Qué dices con respecto a Cristo? ¿Qué dices con respecto a la esperanza en Cristo? ¿Tienes esperanza o no la tienes? ¿Estás esperando a Cristo o no esperas absolutamente nada? Fíjate que el Señor Jesús no dijo, yo os doy el pensamiento adecuado, yo os doy la filosofía adecuada, yo os voy a dar la cosmovisión apropiada. El Señor Jesús nos da una cosmovisión apropiada, el Señor Jesús nos hace pensar rectamente por medio de su palabra. El Señor Jesús, sí, todo eso es cierto, pero va mucho más allá. Dice, yo soy la resurrección. En su misma carne el Señor Jesús es la resurrección y en su misma carne es la vida. Dice, yo soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Si estás en Cristo lo tienes todo. Alguien dijo, donde hay vida, hay esperanza. Y nunca mejor dicho, ¿dónde está la vida? La vida está en Cristo. Si estás en Cristo, si estás en la vida, tienes toda la esperanza del mundo. ¿Por qué? Porque estás esperando a Cristo y estás esperando en Cristo. Por tanto, ocurra lo que ocurra, puedes tener esperanza. Hay futuro. ¿Qué son? No sé cuánto tendrá a bien tenernos el Señor aquí. Yo no sé cuánto tendrá a bien tenerme el Señor aquí. Pueden ser 30 años, pueden ser 40 quizás, o pueden ser 2 semanas. No lo sé. No sé cuánto te queda a ti de estar aquí, pero qué es 30 años? ¿Qué es 40 años? ¿Qué son 3 semanas en comparación con la eternidad? En comparación con la vida con mayúsculas. Yo deseo que puedas tener esperanza, una esperanza que te permite vivir la vida con sabiduría, la vida tal y como Dios quiere que la vivas. Una vida en la que puedes tener paciencia con mayúsculas, no simplemente resignación, sino paciencia. ¿Por qué? Porque tienes esperanza, porque estás esperando a Cristo y estás esperando en Cristo. Que el Señor nos siga bendiciendo, que deseo que en todos vuestros corazones haya la máxima bendición, que no es otra que tener al Señor Jesucristo, tener aquel que es la resurrección y la vida dentro de nosotros, en nuestros mismos corazones. Que el Señor os siga bendiciendo. Recordad que este jueves
Si Él lo permite, nos volveremos a encontrar en la reunión de oración y meditación de la palabra. Hasta entonces, que el Señor os bendiga.